y medio de las elecciones generales, se une a nuestra conversación el candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Buenos días. Muy buenos días a ti, Limari, y buenos días, amigos Radio Escucha y televidentes. Acevedo Vilá, está pasando todo ahora con esto del COVID-19 y en el directorio del PNP no dieron ejemplo al país. Y ahora prácticamente todos los líderes del Partido Nuevo Progresista tienen que someterse a una cuarentena, incluyendo a la propia Jennifer González Colón, su contrincante, porque Johnny Méndez y Pichi Torres estaban allí celebrando en el Chijí-Chijá el pasado domingo y dieron positivo al COVID-19. Mira, es una situación, primero que nada, en el plano personal de cada uno de ellos, pues nuestros mejores deseos de que eh, creo que hasta ahora todos están asintomáticos, los dos que dieron Correcto. positivo y Ujú. que no hayan mayores complicaciones, pero la realidad es que lo que se vio en las últimas semanas, yo pues no tenía primaria, pero de todas formas te tengo que decir, Mari, que recibí invitaciones de pueblos para que fuera actividades y tomé la decisión de ser lo más precavido posible. Lo único que yo hice fue ir la noche del domingo a el Partido Popular y estuve utilizando la mascarilla todo el tiempo. Me la quité en un momento cuando la hablé a la prensa y no te voy a negar que ahora mismo estoy preocupado, aunque gracias a Dios nadie de los que ha estado allí ha habido ningún positivo. Lo que está viviendo Puerto Rico, debemos entender este Ujú. aumento vertiginoso y ahora pues la decisión que va a tener que tomar la gobernadora que anunciará en algunas horas de mayores restricciones. Tenemos que entender que no tenía que haber sido así. La ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York tuvo una condición de salud allá durante mayo, junio, peor, pero por mucho peor que el pico que tuvo Puerto Rico para esa fecha. Tomaron las decisiones que había que tomar, fueron reabriendo correctamente la economía, hicieron el contact tracing, o sea, darle seguimiento a los casos positivos. Y Nueva York ahora mismo está bajo control, tanto la ciudad como el estado. Todavía siguen tomándose medidas. En Puerto Rico, que no llegamos al nivel de contagio y de crisis que tuvo la ciudad de Nueva York, Correcto. pues aparentemente el gobierno ahora mismo, alguien te puede decir a ti periodista y al país, mira, el foco de contagio más grande es los X centros comerciales, municipio, los restaurantes, exacto. o sea, no hay, o sea, te están diciendo y van a tener que tomarse otra vez medidas un poco más drásticas, pero no hay la ciencia, no hay el seguimiento, no hay la información, no hay los datos precisos porque el gobierno simplemente Estamos decidió reabrir. Bueno, porque el adivinando qué gobierno, puede ser lo que está ocasionando sí, este aumento vertiginoso y como tal vez el aire acondicionado y la circulación de ese aire y, acondicionado y puede contaminar, pues mira, cerremos los comedores de los restaurantes, cerremos los centros comerciales no hay, y los gimnasios. no hay información, no hay qué es lo próximo que vamos a hacer, qué es lo que un gobierno tendría que siempre prever para, primero, salir de la crisis o evitar caer en la crisis. Y esto tiene el componente económico. No estoy hablando del componente económico de la batalla entre el sector económico y el sector de salud, que está ahí también sobre la mesa. Limari, yo quiero que tú entiendas que la comisionada residente, es más, yo creo que fue en tu programa, dijo hace varias semanas atrás que venía otro cheque de $1,200. Correcto, aquí lo Dijo dijo. que venía otro cheque, no de $600, pero de $400 por desempleo. Nada de eso viene. Es Los cierto, republicanos de Donald ella Trump, hizo esa oferta, sí, pero eso no se fue en tu aprobó. programa, los republicanos de Trump y Trump dijeron que todo está bien y que nos arreglemos con lo que tenemos. Así que la crisis económica que hemos estado viviendo, la añadida por el COVID, que tuvo un paliativo con el cheque de $1,200, con los $600 del PUA y todos esos revoluces que ya conocemos, ahora no. Ahora la crisis económica con estas nuevas restricciones, como dicen por ahí en la calle, es al pelado. O sea, no hay fondos adicionales federales por ahora. Yo Y creo que la en su momento gente van a está tener que hacerlo, pero asfixiada. la gente está asfixiada, tienes toda la razón. La gente está asfixiada. Un curso escolar que acaba de comenzar y que es un desastre, que el secretario de Educación no le puede decir al país. Yo escuché en una entrevista en una estación colega ayer que él decía, bueno, es que de verdad no es educación virtual, es educación a A distancia. distancia. Y el periodista le preguntó, ¿qué usted quiere decir con eso? Bueno, que en unos sitios no hay computadora, los niños no tienen, entonces le van a mandar email, lo van a llamar.
Y yo decía, ¿qué es esto? Se supone que el curso comience esta semana, que eso tiene Correcto. otro componente de presión social con nuestra gente, Y padres y depresión madres familiar. que, que Ujú. trabajan. Y entonces, ahora mismo, cómo se va a llevar a cabo? Así que la educación, así que lo que estamos en un escenario con un gobierno colapsado, que esa es la realidad, o sea, el gobierno del PNP está colapsado, que pone unas presiones de salud, unas presiones económicas, unas presiones familiares bien fuertes y no hay un norte claro de cómo vamos a movernos hacia adelante. Así es, y nosotros estamos a 2 meses y medio de las elecciones generales aproximadamente. 11 semanas, 11 Ay, martes más, Dios mío, 11 martes. 11 Obviamente lo tengo semanas. contado. Los tiene bien contaditos. Estamos a 11 semanas de, como usted acaba de decir, de las elecciones generales, Acevedo Vilá. Yo quiero en estos días, ¿verdad? En estas intervenciones de cada vez que puedo entrevistarlo a usted como candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, poderle dar la oportunidad para que nuestra audiencia, nuestros televidentes y nuestros radioescuchas puedan conocer de cara a estas elecciones generales por qué Acevedo Vilá sería distinto a Jennifer González Colón, y que cada día podamos buscar o que usted pueda decirle al país por qué usted es distinto y qué usted haría para atender las amenazas y las complicaciones económicas que tiene Puerto Rico. Mira, Ayer Jennifer González estuvo hablando y expresándose al país con relación al impulso de la manufactura en Puerto Rico. Y ese tema está ahí como que en el tintero, pero todavía como que, como se dice en el campo, no se ha cuajado bien. ¿Qué mira, haría usted? mira, hay una gran diferencia entre la comisionada residente y este servidor en ese tema de lograr incentivos nuevos, atraer inversión para la manufactura. Esta semana estuvo aquí, o está todavía, el almirante Brown. Correcto. El, honestamente, yo creo que nadie sabe qué es lo que hace el almirante Brown. Parece más una figura política y decorativa de la Casa Blanca porque no ha traído ningún resultado, no se han descongelado fondos federales, no han llegado los chavos de salud, no ha llegado nada. Pero vino dizque a hablar del tema de la manufactura. Y la comisionada residente todo lo pone en las manos de Trump. O sea, ella todo lo que dice es pues, que la administración va de alguna forma a ayudarnos a que vengan nuevos incentivos, nuevas inversiones. Mi posición es que tenemos que lograr que el Congreso apruebe una legislación especial para Puerto Rico. Ella no quiere nada especial para Puerto Rico. Ella quiere que lo que se apruebe le aplique a todos los Estados Unidos. En esa visita del almirante Brown hubo una reunión que ha pasado un poco desapercibida, apareció en la edición digital del periódico El Nuevo Día, tengo la noticia aquí, una nota del periódico, donde la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico se reunió con el almirante Brown y había representantes de diferentes sectores de Puerto Rico, de la economía de Puerto Rico. Estaba Rodrigo Massa, que es el que dirige este grupo, Rick Newman en representación del área turística, Elizabeth Plaza como experta en el tema farmacéutico y Armando Rodríguez del sector de la salud. En esa reunión, este grupo del sector privado le dijo que, y voy a leer de la nota de del Nuevo Día de José Delgado, cualquier medida que no sea el proyecto de la delegada demócrata de Islas Vírgenes estadounidense Stacey Plaskett y del senador republicano Roger Wicker para excluir a las empresas foráneas en Puerto Rico del impuesto de la reforma contributiva federal del 2017 sobre propiedad intelectual será insuficiente. Ese es el proyecto que yo he estado impulsando, que he estado diciendo que es la solución. Y este grupo Y la del postura de sector Jennifer González con relación en a contra de ese ese. proyecto, en contra de ese proyecto. Sigue diciendo Rodríguez Más, entendemos que el proyecto de la delegada Plaskett es altamente atractivo, mucho más sencillo y más efectivo a nivel contable que el proyecto de la comisionada González. Pero uno no excluye el otro, obviamente, pues dijeron que podían ser los dos. Aquí, y yo te puedo decir que yo he seguido impulsando esto. Obviamente hay un tranque entre republicanos y demócratas en ese sentido. Y hoy es, ¿cuánto estamos hoy? 19 de agosto. Yo te anticipo que en algún momento durante el mes de septiembre vas a ver nuevos desarrollos sobre este tema. Y ahí hay una gran diferencia. Yo voy a ir a Washington a defender una propuesta de incentivos para Puerto Rico, para Ajá. traer la inversión en manufactura, la que sea mejor para Puerto Rico sin ningún tipo de gringola ideológica. Ella solamente está dispuesta a respaldar cosas que sean compatibles con la estadidad.
Y en este momento el pueblo puertorriqueño lo que necesita es cosas que te creen empleos a ti, Y que que estamos creen claros que empleos en el para tus Congreso hijos. hay cero ambiente para concederle o considerar, ni siquiera ni para considerar la estadidad para Puerto Rico. Exactamente, exactamente. Y yo ahí te digo que esa es una gran diferencia entre Jennifer González y este servidor. Y si a eso le añade la posibilidad real de que los demócratas recuperen el Senado, o sea, sean mayoría en el Senado, y haya un presidente demócrata, obviamente yo voy a hacer caucus con el Partido Demócrata. Estas cosas las he estado trabajando con amigos demócratas, pero también con amigos republicanos. Roger Wicker, que es republicano de Mississippi, es Ujú. amigo de este servidor, inclusive cuando Ricardo Rosselló quería reunirse con Wicker, a quien le pedía que lo acompañara, era a este servidor. Yo, cuando llegue en enero, como comisionado residente, con el apoyo obviamente del pueblo de Puerto Rico, te puedo asegurar que esta es una de las primeras iniciativas que voy a impulsar insistentemente y cada día veo más ambiente para Puerto Rico. No estoy diciendo que se va a lograr de un día para otro, pero hay una gran diferencia. Yo voy a luchar por esto. Jennifer González hasta ahora se ha opuesto a esta medida que tiene un republicano como Roger Wicker respaldándola. Tiene, además de la delegada Plasquet, a Nidia Velázquez respaldándola. Nidia Velázquez, todo el mundo reconoce que es la puertorriqueña de mayor cercanía a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, y sin embargo, Jennifer González todavía sigue boicoteando. Es casi lo que vivimos hace muchos años atrás, cuando Carlos Romero Barceló, como comisionado residente, entregó la 936 y hay por ahí corriendo en las redes sociales una primera plana del periódico El Nuevo Día de aquella época, donde se veía a Romero Barceló dándole la mano al presidente de la comisión que acababan de votar para eliminar la 936. Hay un tema reiterado, repetitivo, que tiene que ver con los candidatos o la gente que aspira a la comisaría residente. Lo he discutido varias veces con Jennifer González Colón, con usted también, pero es un tema que no quiero pasar inadvertido porque quiero que el país, como nosotros lamentablemente en este país a veces tenemos memoria corta, yo quiero que el país esté claro de cuáles son las posturas que tienen los candidatos a comisaría residente con relación a este tema y es las leyes de cabotaje. En Puerto Rico nos cuesta demasiado. Nosotros somos una isla. Dependemos de que todo llegue por mar a Puerto Rico o por aire. No hay otra manera. Las leyes de cabotaje nos hacen que en nuestro aspecto económico sea mucho más costoso, mucho más caro el que esté esta obligación de que todos los barcos que lleguen a Puerto Rico con carga tienen que ser de bandera norteamericana y venir de Norteamérica, de Estados Unidos. Jennifer González logró o impulsó lo de esta excepción de las leyes de cabotaje aéreo y se logró un hub de las leyes de cabotaje aéreo, pero todavía lo marítimo, que es el grueso, sigue ahí latente. Ella se opone a que se limite, el que se elimine la ley de cabotaje para lo marítimo. ¿Usted qué haría en específico para atender ese tema? Primero, yo he sido consistente y voy a seguir siendo Ujú. consistente. Cuando yo fui representante a la Cámara en Puerto Rico, recuerdo haber auspiciado, o sea, haber firmado unas iniciativas tripartitas con el PIB, con el PNP y con el Partido Popular, exigiendo que se le eximiera a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Me sostengo en esa posición. Jennifer González tiene mucho que explicar, porque ella cuando era representante de la Cámara, votó a favor de resoluciones para eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. ¿Y Y qué hizo algo pasó. cambiar? ¿Qué la hizo Ah, cambiar? usted es periodista y usted investiga, investigue. Te lo digo con mucho respeto, un poco, pero Sí, no, sí, no, ella tiene que yo explicar. estoy clara de cuál es bueno, no puedo decir que esa es la razón, pero sí puedo afirmar porque me consta, porque lo he investigado, de que ella sí ha recibido donativos de personas ligadas a las empresas de Ha navieras, a las recibido, empresas navieras que se ha recibido benefician de y la ley de sigue. cabotaje, pero eso no me puede a mí como periodista tampoco llegar a una conclusión de que porque ella recibe donativos de las navieras es que ella se opone. O sea, no hay una correlación ni nada que ha pruebe esa recibido, correlación. ha recibido y recibe, lo sigue recibiendo donativos de ese sector, pero ella tiene que explicar porque hay una contradicción. ¿Cómo es que ella puede defender que nos eximan de la ley de cabotaje aérea? Que quiero aclarar, Ajá, lo que nos dieron es temporero por 2 años, correcto. creo
y los expertos dicen que eso no es tiempo suficiente para que las compañías hagan las inversiones y creen el hub, pero es un paso de adelanto. ¿Cómo tú vas a decir que es bueno que pueda venir un avión de Nueva York a Puerto Rico para carga que no sea de bandera americana, porque eso es lo que es eso, que pueda Ujú. venir con carga de Nueva York, de Fort Lauderdale, de donde sea, de Estados Unidos, para llegar aquí? Ahora mismo tiene que ser con bandera americana, con esta excepción podría ser con bandera europea, de alemana, de donde sea. ¿Cómo tú puedes decir que eso es bueno para la economía, pero entonces negarte a que exactamente lo mismo se haga en lo que de verdad estrangula a Puerto Rico, que es la carga marítima? Correcto. Esto es una batalla dura, pero en los tiempos, yo traté cuando fui comisionado residente y hice gestiones, particularmente la hice para el transbordo y el puerto de Ponce. ¿Y Y dónde se encontré, trancó en ese tiempo que bueno, usted fue y comisionado residente? en aquel momento tuve el respaldo de Luis Gutiérrez y de otros miembros del Congreso. ¿Qué pasa? Que sí, que hay un frente económicamente poderoso de las compañías navieras y de las uniones de ese sector. Ahora, estamos en el 2020 y últimamente se ha dado un movimiento de sectores económicos importantes de Estados Unidos oponiéndose. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que también allá pagan las consecuencias, porque si quieren Mm, mover carga marítima, les están imponiendo o sea, no estoy hablando del sector marítimo, estoy hablando pues del sector que produce cosas. Eh, eh, Personas como el senador, que en paz descanse, McCain, líder republicano reconocido, presentó medidas legislativas para derogar la ley de cabotaje. Hay think tanks republicanos, esto es lo triste, republicanos como el Cato Institute, que están abogando por eximir, liberar o derogar las leyes de cabotaje. Así que yo voy a ir a Washington a buscar en este nuevo escenario nuevos aliados que nos permitan promover y dar esta batalla. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia de Jennifer González? Ella dice que no hay que hacer nada con las leyes de ¿Y cabotaje. cuánto eso implicaría de alivio para la economía de Puerto Rico, Acevedo Mira, Vilá, si en efecto se permite ah, el que nos eximan de la ley de cabotaje? hay diferentes números de diferentes estudios y yo no quiero ponerme a citar aquí de memoria Ok. números, pero estamos hablando de un impacto significativo en el bolsillo del puertorriqueño. Pero yo lo contesto bien sencillo. ¿Creemos o no creemos en la libre empresa? Pues si creemos en la libre empresa, y esto es algo que está privatizado, o sea, Ujú. lo que llega a Puerto Rico por barco son todos barcos privados. Si creemos en la libre empresa, ¿por qué vamos a oponernos a una medida que lo que diría es que se abra la competencia en Correcto. cuanto a cómo llegan la mercancía, la carga marítima de Estados Unidos a Puerto Rico? Si al final a lo mejor acabamos con las mismas compañías, bueno, pues será porque esas compañías son más eficientes, más costo efectivas, dan mejores servicios, más baratos, pero vamos a ponerlas a competir. El problema que tenemos es que en Puerto Rico prácticamente hay un monopolio, Hay muy un pocas monopolio. compañías, un monopolio, y como tú dijiste al principio, somos una isla, no es lo mismo. ¿Cómo le llega carga a Chicago? Que le puede Correcto. llegar le puede llegar marítima, pero le puede llegar por tren o le puede llegar por camiones. Aquí todo lo que llega es Terrestre. por Ujú. barco y una porción pequeña que llega por avión. Y es altamente costoso para Puerto Rico. Aquí el costo de Todos los estudios lo vida, dicen. Acevedo Vila, de alguna manera ver cómo bajamos el costo de vida para los puertorriqueños, porque aquí es altamente costoso vivir en esta isla. La situación económica está estrangulada, el COVID nos tiene amenazado. Ahora estamos a las puertas de un cierre más estricto de las operaciones en el país económicas por la amenaza del COVID. Y cuando uno mira a ver, uno se pregunta qué nos queda como país, qué nos queda como isla, cuál es la esperanza, a ver si vemos un faro a lo lejos. Y francamente, no es por ser pesimista, pero es que no se ve la luz al final del túnel. Mira, en el 1992, Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales y en su equipo de campaña, después una frase que salió, se usaba la expresión, "Is the economy stupid?". Y era como decir, mira, lo único que le importa en este momento a la América, en aquel momento que había una recesión, era la economía. En este momento en Puerto Rico es la economía y la corrupción. Obviamente tenemos la pandemia, que es una crisis inmediata con la que comenzamos a hablar, pero aquí el gobierno de Puerto Rico, el futuro gobierno de Puerto Rico y las gestiones mías
como comisionados residentes, tienen que ir agarradas de la mano. Hay que tomar las medidas aquí locales para atajar la corrupción y hay que darle desde Washington los apoyos al gobierno de Puerto Rico con nuevas medidas que incentiven el desarrollo económico. Esa es una de las razones por la que decidí aspirar a comisionado residente y el ambiente, como te acabo de decir, aunque por un lado es de pesimismo, porque lo es, creo que se están dando unas condiciones que podríamos lograr nuevas iniciativas, nuevos incentivos para despertar la economía de Puerto Rico y particularmente crear los empleos, los buenos empleos que necesita nuestra gente. Ahora una mirada histórica, moviéndome de la parte de usted, de la aspiración a comisaría residente. Usted fue gobernador de Puerto Rico y recuerdo con claridad que bajo su administración hubo un cierre de gobierno que fue bien duro para el país. Usted mirando ahora lo que a usted le pasó, esa experiencia de usted como gobernador de un cierre de gobierno de nuestros trabajadores en las calles con ese cierre de gobierno versus lo que estamos viviendo en el 2020 con una pandemia, con terremotos y temblores todavía en la zona sur de Puerto Rico, con unas elecciones atropelladísimas que fueron unos procesos primaristas donde tenemos una mancha en nuestra democracia y estamos, como usted dice, a 11 martes de unas elecciones generales. Cuando usted mira eso y hace el contraste de lo que usted experimentó como gobernador de Puerto Rico en ese cierre del gobierno y lo que está viviendo Wanda Vázquez Garcet en términos económicos, quiero referirme ahora mismo, ¿cuáles son las diferencias y cuál es el reto más grande que tiene nuestro país ahora en el 2020 de cara a las elecciones generales el 3 de noviembre? Mira, lo que se vivió en el 2006 fue un tranque político. Sí, correcto. El gobierno se quedó sin dinero porque el PNP, desde la Cámara de Representantes y siguiendo las instrucciones de Pedro Rosselló, que estaba en el Senado, o sea, Ponte presidente, se negó a aprobar una legislación que le hubiera dado a Puerto Rico los dineros que necesitamos para evitar ese cierre. Yo en aquel momento dije, antes del cierre, lo que hagamos o dejemos de hacer en las próximas semanas va a marcar las próximas generaciones. Lo Ujú. pueden buscar. Y exactamente eso pasó. Luego del cierre, la legislatura del PNP al final aprobó exactamente lo que yo les había pedido. Ello fue un cierre político que tuvo unas consecuencias económicas. Ahora lo que tenemos son unos desastres naturales de salud como una pandemia que están combinadas con una gran incompetencia e ineptitud gubernamental. Lo que hemos sufrido no es por tranques políticos. El PNP lo controla todo. A Wanda Vázquez y a Ricardo Rosselló le aprobaron toda la legislación económica que ellos han pedido. Lo que hay es una crasa incompetencia de este gobierno que ha agravado, obviamente, el huracán. Eso no es obra del hombre. El terremoto tampoco, la pandemia tampoco. Ahora, ¿cómo el gobierno de Puerto Rico, del PNP, ha reaccionado? Ha sido con incompetencia y corrupción, que ha tenido también su efecto económico porque ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a congelar el flujo de las ayudas que se supone que llegaran a Puerto Rico. Congelarla combinado con el discrimen de Donald Trump hacia Puerto Rico. Sobre ese tema te voy a hacer una reflexión bien breve. Anoche estaba viendo por televisión la convención demócrata, que es toda Ujú. virtual, y ayer fue cuando se votaron. Y me sentí muy bien que Carmelo Ríos, el senador PNP, fue el que anunció los votos de la delegación de Puerto Rico, lo dijo desde Puerto Rico, lo dijo desde Cataño, se veía el viejo San Juan atrás, lo dijo en español, pero cuando dio los votos de Puerto Rico, 5 votos para Bernie Sanders y los demás para Joe Biden, criticó la gestión de Donald Trump y dijo que Donald Trump había abandonado a Puerto Rico. Pero qué ironía, Carmelo Ríos dice eso y está haciendo campaña por Jennifer González, que está haciendo campaña en Estados Unidos para reelegir a Donald Trump. Ahí tienes otro contraste y otra diferencia entre este servidor y que tiene implicaciones económicas. Donald Trump son malas noticias económicas Para Puerto para Rico. Puerto Rico. Así Y es. Jennifer González, por razones que yo les diría que nadie entiende, porque no es que ella sea republicana. Hay republicanos en este momento distanciándose de Donald Trump. Ujú. Es que ella es republicana y copreside junto a José Carrión III, el de la Junta, copreside el comité Latinos for Trump y va para la convención republicana en los próximos días a hacer campaña a favor de Trump. Ahí tienes otra gran diferencia con este servidor y otra gran contradicción
interna del PNP. Vuelvo y repito, no sé cómo Carmelo Ríos, luego de que dijo eso y está grabado a nivel de todo Estados Unidos, va a salir a pedirle a la gente que vote por Jennifer González, que es casi la campaign manager latina de Donald Trump. Muchísimas gracias, Aníbal Acevedo Vila, por estar disponible para nosotros y por hacer estas reflexiones y más que nada puntualizarle al país cuáles son sus rutas o cuáles son sus propuestas de cara a la comisaría residente. Que tenga excelente día. Igual para ti, cuídense mucho. Así es, igualmente usted.